celebrar la Biblia y en estos últimos domingos, por medio del libro de Nehemías, darse cuenta de todas las riquezas que hay en la palabra de Dios para nosotros. Amén. Ya llevamos varios domingos extrayendo lecciones de apenas uno de los 66 libros de la Biblia, y pareciera que no se acabaran las perlas, los tesoros que podemos ir encontrando en cada pasaje, en cada capítulo, en cada lectura del libro de Nehemías. Amén. Así que recordemos que estamos en una serie de prédicas llamada ¿cómo? ¿Cómo es la serie? Volviendo a lo que somos. Porque precisamente Nehemías nos pone en un contexto muy parecido al de nuestros días. Un pueblo que forzadamente tuvo que alejarse por un buen tiempo, ¿cierto? En este caso 70 años, del templo, del lugar de adoración, del lugar donde se congregaban. En nuestro caso nos pasó igual, ¿cierto? Solo que esto fue no 70 años, sino algunos meses nada más que estuvimos en cuarentena, en aislamiento. Y ahora, como en los tiempos de Nehemías, tenemos que retornar y tenemos que reconstruir lo que el cautiverio, o en nuestro caso el aislamiento, tal vez derrumbó. Tenemos en muchos casos que volver a identificarnos como el pueblo de Dios y resignificar lo que ello implica. Durante los 70 años del cautiverio, muchos tal vez perdieron las bases de su identidad, perdieron las costumbres o el carácter que los distinguía como el pueblo de Dios. Y cuando aparece la oportunidad de retornar a Jerusalén y reconstruir la identidad del pueblo judío, vimos que son muy poquitos los que atendieron el llamado. Pero de esos pocos, Dios eligió para hacer cosas imposibles. ¿Se identifica usted con esos pocos? Con los pocos que retornaron, Dios logró reconstruir las murallas caídas por más de un siglo. Y noticia, lo lograron. Vamos a lograr reconstruir lo que se ha caído en pandemia. Amén. Y no solo eso, también de la mano de Esdras emprenden la reconstrucción de la espiritualidad caída de la nación, y allí es donde estamos, ¿vale? Entonces ahí está el resumen de la serie para que se pongan al día los que no estuvieron muy juiciosos, ¿vale? Y estamos entonces en los capítulos 8, 9 y 10, donde se está dando una reconstrucción de las almas, una reconstrucción de la espiritualidad perdida, un retorno a lo que era y debía ser el pueblo de Dios, igual que hoy. Hoy estamos luchando en este periodo que la verdad no sé cómo llamarlo, pospandemia o retorno de la cuarentena y de los picos de la pandemia, no sé. Llámenlo como quieran ustedes, pero en este periodo venimos de estar lejos de los templos y seguramente hemos perdido algunas de nuestras bases de identidad como pueblo de Dios. Ha habido muchos cambios, ¿cierto? En este tiempo de pandemia ha habido muchos cambios, y tal vez en esos cambios algunos han perdido costumbres, han perdido carácter de lo que nos distingue como hijos de Dios y como pueblo suyo, como iglesia. Y aquí estamos hoy en el mes de la Biblia, yendo nuevamente a ella, como si su autor hoy nos quiere hablar, ¿sí o no? Como en aquel entonces, revalidando la relevancia de su mensaje para todos los tiempos y diciéndonos hoy: las palabras que dije en ese entonces siguen siendo tan poderosas, verdaderas y transformadoras como en los tiempos de Nehemías. ¿Cuántos dicen amén?
Amén, gloria a Dios. Y aquí hago una cuña comercial. Precisamente de eso vamos a hablar el martes. ¿Se van a conectar el martes? La relevancia del mensaje de la palabra de Dios para la actualidad. Y otra cosita, perdón, aprovecho también porque hay que hacer otro anuncio chiquito que faltó. Ya que estamos en el mes de la Biblia y estamos bien conectaditos a todos los temas de la iglesia, ¿cierto? Este viernes se ha convocado una vigilia interdenominacional. ¿Sí sabía eso? Este viernes va a haber una vigilia nacional, ¿cierto, papá? ¿Es nacional o es de la ciudad de Bogotá? Es nacional. Hay una vigilia nacional, hay una vigilia... es de la ciudad de Bogotá, a las 7 de la noche. A las 8 de la noche. Estoy dando alto el anuncio. Pero ustedes entienden que la esencia es, nos vamos a conectar y participar de la vigilia, la iglesia unida orando. Amén. Amén. Esperen por ahí por sus redes, WhatsApp, las redes de la iglesia, seguramente ahí se enviará el link para que se puedan conectar, ¿vale? Entonces, volviendo, estamos en el capítulo 10. Hace 8 días estaba quien predicando acá. Nuestro pastor Silvio. No, la pastora Marcela fue hace 15 días. Nuestro pastor Silvio nos guiaba los versos del capítulo 10, donde el pueblo, después de leer la ley y el pacto, se daba cuenta de lo lejos que estaban de Dios, de lo mucho que necesitaban de Dios, y por lo tanto se arrepienten y establecen una serie de compromisos para volver a entrar en alianza con Dios y acceder nuevamente a esa relación de pacto. En eso estamos. Y mi papá mencionaba solamente uno de esos compromisos que hizo el pueblo, que fue no hacer alianzas con los pueblos vecinos en matrimonios mixtos. Eso era en el verso 30. Entonces hoy vamos a abordar específicamente el verso 31. Pero entonces leamos desde el verso 28 como para recordar y ponernos nuevamente en contexto, calentar y estar todos unánimes, ¿vale? Entonces, Nehemías 10:28. El resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, todos en familia, se reunieron con sus hermanos y principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Y ellos dijeron así: no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Eso fue hace 8 días, ¿vale? Ahora, verso 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Padre Santo, en tu nombre, Señor Jesús, estamos congregados. Háblanos, Jesús. Pon la semilla tú, siémbrala tú, y que crezca y dé fruto. Queremos escuchar tu voz. Háblanos, Señor Jesús. Amén y amén. Permítanme explicarles un poquito entonces lo que está sucediendo aquí en el verso 31. Hay una seria preocupación del pueblo de Israel con respecto a no cometer los mismos errores del pasado. Esos errores que en algún momento condenaron a la nación de Israel al destierro. Y es necesario entender esta preocupación a la luz de las Escrituras, porque no es una preocupación nueva, no es una preocupación menor. Dios específicamente le habló al pueblo de Israel acordando que ellos
si obedecían sus mandamientos, Dios le daría toda una serie de bendiciones. Pero si desobedecían y rompían las condiciones de este acuerdo, de este pacto, como sucedió realmente, porque eso sucedió, rompieron el pacto, habría consecuencias negativas. Casi 1000 años antes de los tiempos de Nehemías se estableció este pacto, este acuerdo. En términos, el término bíblico es pacto, pero podemos hacer el equivalente hoy en día como un contrato, Miremos entonces estas palabras que se escribieron 1000 años antes. Están en Levítico 26. Y esto es para que entendamos este acuerdo, este pacto que hizo Dios con su pueblo. Levítico 26, verso 1, dice el Señor a Israel: no se hagan ídolos, ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor su Dios. Y miren qué es lo que aparece allí inmediatamente. Deben guardar mis días de descanso, mis días de reposo, y mostrar reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Entonces aparece en el inicio del contrato. Esto de guardar el día de reposo entonces debe ser importante, ¿cierto? Ahora miremos qué sigue. Si siguen mis decretos, verso 3, y se aseguran de obedecer mis mandatos, aquí vienen toda la serie de bendiciones. Versículo 4: les enviaré las lluvias de temporada. Y ahí siguen unos versículos que no, solamente los voy a delinear rápidamente. ¿Qué les decía Dios de bendiciones que vendrían si seguían los mandamientos? Entonces, por ejemplo, cosas interesantes. Dios les dice que los va a fructificar. Dios les dice que van a comer hasta saciarse. Qué rico es comer hasta estar llenito, ¿cierto? ¿Cierto? Vivir en seguridad, amén. Allá le gusta comer como a mí. Comerán hasta saciarse, vivirán en seguridad, tendrían paz, no tendrían guerra, tendrían a sus enemigos fuera. Rico vivir así, ¿cierto? Muy chévere. Eso es lo que nos prometía Dios, le prometía Dios a su pueblo si cumplía los mandamientos. También les decía: los miraré con agrado. Qué lindo que Dios nos mire con agrado. Multiplicaré su pueblo. ¿Cuántos se quieren multiplicar? Los recién casados dicen amén. Tendrán tal abundancia, dice Dios, de cosechas, que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Miren qué más prometía: viviré entre ustedes. ¿Se imaginan Dios viviendo entre nosotros? Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y toda esa serie de bendiciones son las que Dios prometía si obedecían ese pacto. Hasta aquí, hasta el versículo 13, hay una serie de bendiciones, solo cumpliendo la parte del acuerdo de reconocer a Dios como Señor único y guardar, ojo, y guardar el día de reposo. Pero entonces, ¿qué pasa si se incumplían las condiciones del contrato? Verso 14: sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Yo los castigaré. Aquí entonces entran a definirse lo que hoy llamaríamos, en términos jurídicos, abogadísticos, las cláusulas penales del incumplimiento del pacto. Y no quiero entrar a detallar mucho aquí todas las consecuencias negativas de romper el contrato, sino solo me voy a fijar en una que particularmente creo que era la que rondaba por las cabezas del pueblo en los tiempos de Nehemías, muchos siglos después de escribirse este pacto y cuando estaban haciendo el compromiso allí en Nehemías 10. Miremos los versos 31 al 35. Si desobedecen, si no guardan el día de reposo,
Haré que sus ciudades queden desoladas. Destruiré sus lugares de culto pagano. No me agradaré de sus ofrendas, las cuales debían ser un aroma agradable para mí. Yo mismo, dice el Señor, devastaré su tierra. Y los enemigos que vengan a apoderarse de ella quedarán horrorizados de lo que verán. Los dispersaré entre las naciones y sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. Entonces, cuando quede desolada, ojo acá, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, al fin la tierra gozará de los años de descanso que le fueron negados. Por fin descansará y gozará de los años de descanso que perdió. Todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas, gozará del descanso que nunca le permitieron tener cada séptimo año que vivieron en ella. Cuando yo leo este pasaje de Levítico al lado del verso 31 de Nehemías, creo que empiezo a entender la seriedad del asunto, ¿cierto? Traten de imaginar por unos momentos que después de una situación nacional tan compleja como la cautividad, como el destierro, ellos vienen y leen este pasaje, porque eso fue lo que se leyó. Se leyó este pasaje y se escribió aproximadamente 1000 años antes, porque es que Nehemías, los tiempos de Nehemías son aproximadamente 445 antes de Cristo. Y el Éxodo, el Pentateuco, la Torá se escribió alrededor de el 1450 antes de Cristo. Entonces son más o menos 1000 años de diferencia. Y cuando leen esto, se está describiendo exactamente toda la historia de ellos, todo lo que fue la historia de ellos como nación, y se dan cuenta que todas las tragedias que vivieron durante estos 1000 años fue por causa de algo tan aparentemente sencillo, inocente, como no guardar los días de reposo y no dejar descansar la tierra. ¿Sabe qué me acuerda de esto? ¿Se acuerdan los primeros días de la pandemia? Cuando empezaron todos a especular y a decir mil cosas y empezaron a salir cosas de que Nostradamus predijo el COVID-19. ¿Sí se acuerdan? Nostradamus por allá en el 1500, 1550, algo así. A 2020 son como 500 años, ¿cierto? 500 y pico. La cosa es que cuando uno lee esos parrafitos de que supuestamente Nostradamus predijo el COVID, son forzaditos. Es difícil interpretar que ahí está hablando explícitamente de la pandemia. Pero aquí pasa algo diferente, porque estamos hablando no la palabra de un hombre, la palabra de Dios. 1000 años de diferencia. Y lo que Dios dijo se cumplió al pie de la letra. Al pie de la letra. Estaba clarísimo en este acuerdo lo que iba a suceder. Dios dio condiciones y consecuencias precisas, porque así es la palabra de Dios, se mantiene por milenios y se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es fiel a su palabra. Ahora, ¿qué quiere hablarnos Dios a través de esto? ¿Esto del día de reposo será que también aplica a nuestros días? ¿O es solamente una costumbre judía que ya no tiene sentido alguno, que queda por allá en el Antiguo Testamento? Déjeme decirle algo, iglesia, como seguidores de Jesús, creemos que lo que está escrito en la Biblia, incluso lo que está escrito en el Antiguo Testamento, es un tesoro que nos guía a la bendición de Dios en nuestras vidas aquí y ahora. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos entonces a Nehemías 10:31 y vamos a dividir en dos el verso para entender qué es lo que Dios nos quiere hablar hoy acerca de comprometernos nuevamente a guardar el día de reposo. La primera parte del verso 31 dice: asimismo que, o sea, nos comprometemos a que si los pueblos de la tierra traen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, no tomaremos nada. ¿Sí?
Hasta ahí. ¿Por qué lo divido hasta acá? Porque esta primera parte nos va a hablar de lo que es la cultura del mundo frente al día de reposo. Lo que está sucediendo aquí es muy sencillo. Jerusalén hace mucho tiempo no vivía conforme a la tradición hebrea de guardar el día de reposo. Por mucho tiempo, ya vimos 70 años, la tierra había estado desolada, porque eso era lo que decía Levítico que iba a pasar. Y fue habitada por otros pueblos con culturas muy, muy diferentes a las del pueblo de Dios. Si para el pueblo de Dios era normal o debía ser normal obedecer y cumplir los mandamientos de Dios, para los pueblos de la tierra no. Si para Israel y Judá debía ser normal trabajar 6 días y descansar al séptimo, porque era uno de los 10 mandamientos, para los otros pueblos no. Hace mucho que Jerusalén no vivía la cultura del pueblo de Dios y por lo tanto guardar el día de reposo no era común en los pueblos de alrededor de Jerusalén. Entonces, primera cosa para rescatar aquí, al igual que en esos tiempos, hoy vivimos en un mundo a cuya cultura le parece extraña la nuestra. Lo que somos y hacemos como hijos y pueblo de Dios siempre será contracultura. ¿Aló? Lo que para nosotros es normal, para el mundo no lo es y le va a causar problemas. En este caso, los pueblos de alrededor, los pueblos de la tierra, tenían como cosa normal comerciar y trabajar en los días de reposo. Para ellos no había diferencia alguna en los días de la semana. De la misma manera como hoy, que cada vez más hay una cada vez mayor fuerte presión comercial para tratar cada día de la semana por igual. Hoy en día las tiendas, los bares, los lugares de entretenimiento están abiertos de domingo a sábado y ahora se efectúan también un montón de eventos deportivos y toda serie de acontecimientos en cualquier día de domingo a sábado. La jornada laboral tradicional solía ser de lunes a viernes y permitía que las personas descansaran el fin de semana, sábado y domingo, ¿cierto? Pero poco a poco esto se ha ido extendiendo y vemos con preocupación que gradualmente los días de descanso de las personas se han ido diluyendo hasta desaparecer, ¿sí o no? En Colombia la legislación laboral ha establecido jornada máxima legal de ¿cuántas horas? 48 horas semanales, haciendo que claramente muchas empresas empiecen a demandar los sábados como jornada laboral. Eso nos ha pasado a todos. No contentos con eso, los domingos también han ido cediendo terreno por la presión comercial y muchos de nosotros, a veces, a mí también me ha pasado, ahí está para que no digan que no soy yo también, a mí me ha pasado también. A veces hemos tenido que sacrificar el único día de descanso para trabajar. En pandemia incluso la cosa se asentó, ¿sí o no? Tenemos producto de la pandemia vidas hiperconectadas que desde que abren los ojos hasta por allá cuando se acuestan bien trasnochados están conectados a un computador sin descanso alguno. Yo he tenido jornadas desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche sin pararme de la silla, y he visto con mucha tristeza, de verdad que a uno le da tristeza y le angustia. A mí me angustia mucho como pastor ver a veces personas de la iglesia, de mi ministerio, que aún a las 8, a las 9, hasta las 10 de la noche siguen en reuniones. Y no es de lunes a viernes,
también los sábados, a veces hasta los domingos. Y a veces no es solo del trabajo, también lo vemos en los universitarios, también lo vemos en los adolescentes y los niños. Los jóvenes editando contenido de sus redes sociales por allá en la madrugada. Los padres resolviendo trámites y vueltas que tal vez no alcanzaron a hacer en la semana porque no hay tiempo. Y cada vez más es común decir a todos, es que no es cuestión de unos pocos, es de todos, desde el más chiquito hasta el más anciano, decir: no tengo tiempo. No hay tiempo ni para vivir, ni para disfrutar la vida. En el caso de los días de Nehemías, los pueblos de la tierra, al desconocer la noción divina del descanso, del día de reposo, veían los días de reposo como una oportunidad más para hacer más dinero. Y en esto también podían mezclarse los hijos de Israel que retornaron del exilio. ¿Les suena parecido a lo que está sucediendo hoy? Pueden preguntarse a veces: ¿por qué no trabajamos un día más y hacemos un 15% más de ganancias? Haga la cuenta. Si trabajamos el domingo, es 15% más de ganancias. ¿Por qué no dedicamos más bien ese día de descanso a alcanzar sueños, metas, objetivos? ¿Por qué no más bien me dedico ese domingo a sacar adelante ese emprendimiento alterno que me va a sacar de la rueda de hámster en la que trabajo de lunes a sábado? Por una sencilla razón no lo hacemos. Porque ese no es el diseño divino, que es perfecto y agradable. Para los pueblos de la tierra, que aquí representan al mundo y su sistema de pensamiento, el descanso tiene el único propósito de servir a mis propios objetivos egoístas, ya sea para ganar más dinero, que entre otras cosas pues nunca me voy a llevar conmigo cuando me muera, o para alcanzar objetivos personales que al fin de cuentas son efímeros y temporales, y a veces a costa misma de mi propio bienestar. Así que, iglesia, yo les quiero preguntar algo. ¿Ustedes por qué van a emprender un camino sin retorno como los pueblos de la tierra, al agotamiento, al cansancio, al famoso burnout? ¿Sabe qué es eso? A los quemados. Me quemo de tanto trabajar. ¿Por qué van a emprender un camino sin retorno a las enfermedades relacionadas con todo el tema del estrés? Pero aún más importante, ¿ustedes por qué quieren vivir una vida centrada en ustedes mismos y en sus egoístas objetivos que son temporales, y más bien no se centran en el Dios creador que pensó un día de 7 para que constantemente recordemos que nuestro propósito es eterno, y eso es más importante que cualquier propósito temporal? ¿Aló? Están callados. Todavía no voy a entrar a detallar el descanso desde la cosmovisión bíblica, pero quiero mostrarte que incluso desde una visión secular está más que comprobado que el descanso es necesario. ¿Sabe por qué? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, ¿qué dice la palabra? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la revelación de Dios y sus planes perfectos
Y su diseño perfecto no solamente está en la Biblia, sino también la vemos en nuestros cuerpos que Él mismo diseñó y que hoy nos están pidiendo a gritos: mijito, obedezca a Dios, descanse, guarda un día de reposo. Hace poco mi hermano Daniel nos compartía acerca de uno de los libros que ha leído este año, de uno de los que dicen ser uno de los más grandes pensadores seculares de este siglo, Byung-Chul Han. Y en el libro, este filósofo surcoreano nos está mostrando la cultura de la tierra con respecto al descanso. Nos muestra la cultura de el que podemos llamar el hombre moderno tardío o el posmoderno, llámelo como quiera, pero es el hombre de hoy en día. Y es la misma cultura que ya ha caracterizado, la cultura de los mismos pueblos de la tierra que está hablando Nehemías. En esta cultura, la sociedad, según Byung-Chul Han, nos vende, y a ver si le suena, porque es lo que vemos a diario. Nos vende la posibilidad de ser al parecer libres y ya no estar sujeto al yugo de otros, sino emprender, volvernos nosotros mismos un proyecto positivo de vida donde podemos adquirir todo lo que soñamos, pero claramente con la condición de que lo alcanzaremos en la medida que tengamos altos rendimientos en todo. Hoy en día se venden 1000 ideas, dígame si no, y formas de ser tu propio jefe, ¿sí o no? Y ser libre financieramente. Y el tema atractivo es que ya no estaremos coercionados externamente por un jefe siendo empleados. Entonces la sociedad nos vende la idea de esforzarnos al máximo para desarrollar un negocio o una cuenta personal en redes sociales o lo que sea que le haya llegado a usted para ser libre financieramente, que en teoría producirá tan buenos réditos que le dicen a uno: uy, usted a la edad de 25 años o antes ya no va a tener que preocuparse por trabajar. Yo tengo 30 por si acaso, 34. Pero el problema aquí es que esa coerción externa, según este filósofo, es reemplazada por una autocoerción que se hace pasar por libertad. Y ahora nos autoexplotamos, obligándonos a aportar rendimientos que nos ayudan a alcanzar ese sueño. El resultado no es, en muchos casos, el sueño esperado, porque, seamos sinceros, muy pocos lo logran y muchas veces lo logran por poco tiempo. ¿Sabe por qué? Porque simplemente siempre hay alguien mejor, siempre hay algo más que obtener, siempre falta algo, nunca nada es suficiente. Y obtenemos seres humanos agotados, frustrados, irritables, malgeniados, deprimidos y hasta suicidas. El agotamiento nos lleva a la muerte en vida. El libro de Byung-Chul Han se llama precisamente La sociedad del cansancio. Eso es el resultado de la cultura de ser tu propio jefe. Cuando más bien podríamos tener la cultura de sujetarnos en amor al mejor jefe de todos. ¿Cuántos dicen amén? Al creador del universo, al jefe que nos provee de todo, que nos da lo suficiente y en quien hallamos realmente toda paz y contentamiento que el mundo no nos puede ofrecer. Eso entonces es la cultura de los
pueblos de la tierra. La cultura del egoísmo agotado, la aflicción desmedida en la persecución de ese super yo, de ese ego gigante, de ese efímero y pasajero gran yo. Pero es muy diferente la cultura del cielo, porque es una cultura centrada en un Dios de amor que nos creó para disfrutar del descanso en Él. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra por siempre y para siempre. ¿Sabe cuál es la cultura del reino en temas de descanso? Eclesiastés 4:6 dice: más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Vamos entonces a esa segunda parte del verso 31 para ver la cultura del pueblo de Dios, ya no de los pueblos de la tierra, sino del pueblo de Dios con respecto al descanso, ¿vale? La segunda parte del verso 31 dice que el pueblo se comprometió a que nada tomarían de los pueblos de la tierra, ni en ese día de reposo, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejarían descansar la tierra y remitirían toda deuda. Los hijos de Israel entonces debían tener una cultura muy diferente. Debían santificar. ¿Sabe qué es santificar? Separar, apartar un día a la semana para honrar a Dios, cesando toda obra. Ellos no debían comprar ni vender ni ninguna otra cosa, sino que debían descansar de la misma manera que Dios descansó en la creación al final de la jornada y bendijo el séptimo día. En la actualidad, en el cristianismo, mantenemos el esquema semanal, ¿cierto? Apartamos un día para congregarnos. De hecho, muchos dicen: no, pero es que el día de reposo es cosa del Antiguo Testamento. Discúlpeme, pero Hebreos es del Nuevo Testamento y allí expresamente dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, los pueblos de la tierra. Entonces, al decir esta segunda parte, que el pueblo no debía tomar nada de los pueblos de la tierra, lo que está diciendo es que incluso en la manera como descansamos y vivimos en nuestras semanas, debemos hacerlo muy diferente a los pueblos de la tierra. Amén. Hay que entender entonces que el día de reposo no es simplemente un rito caprichoso de un Dios que se antojó de que un día ustedes no trabajen. El día de reposo no es una práctica religiosa rígida e inflexible como la entendían los fariseos en la época de Jesús, sino es un mandamiento de amor con principios eternos de bendición. Amén. Dígame si está de acuerdo. Veamos entonces qué es lo que debe pensar y vivir un cristiano alrededor del tema del descanso. En Éxodo 20 aparece el mandamiento de guardar el día de reposo. Y vamos a leer los 10 mandamientos, Éxodo 20. ¿Ya se los aprendió? Después del Salmo 1 puede empezar por Éxodo 20. Dice así, versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ni tu bestia, por si acaso, son los animales, no es que haya alguien bestia en la casa. Aclaro. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Ustedes se han dado cuenta que este mandamiento en particular es bien detallado?
No es como no matarás, punto. No es como no adulterarás y ya. Aquí hay una adición, aquí hay más detalle y Dios está dando un detalle adicional. Y si Dios detalla algo es porque debe ser importante, ¿cierto? Y ese detalle adicional se centra en devolvernos específicamente al cuadro de la creación en Génesis, al estado inicial de todas las cosas, específicamente al séptimo día de la creación. Pero no sé si había pensado en esto, es el séptimo día de la creación, pero es el primer día de la existencia del hombre. ¿Había pensado en eso? Dios hizo muchas cosas en esa semana, hizo todas las cosas de hecho. Pero lo primero que el hombre hizo, porque fue creado al sexto día, o sea, su primer día en la tierra fue el día séptimo. Lo primero que el hombre hizo no fue hacer cosas, fue descansar con Dios. Pero ¿en qué consistía ese descansar en Edén? ¿Será que Adán cogió y se metió en las cobijas todo el día y se rascó la barriga? ¿Sí? ¿Cuáles cobijas si no había? ¿O será que Adán se pasó todo ese día pensando en ese emprendimiento? O tal vez Adán usó el día para ir a la creación y empezar a tomarse la selfie. A esta sí va a monetizar. Además, selfie con hojita de parra. Eso sube likes. ¿Será que Adán usó su día de descanso para hacer cosas? ¿Saben qué había para hacer ese día? Pues en términos de nuestra contemporaneidad, no había nada que hacer. No había cine, no había el clásico capitalino, no había ciclorruta, no había museos, no había piscilago. Solo estaba Adán frente a la obra de Dios y Dios. No más. Entonces, ¿en qué consistió ese primer día de Adán? Pensemos un poquito. La Biblia dice que el séptimo día Dios reposó de toda su obra, de la cual vez tras vez Dios la veía y contemplaba y decía: esto es bueno. Entonces lo que hizo Adán era simplemente hacer lo mismo que hizo Dios, que lo creó a su imagen y semejanza. Vio lo que hizo Dios y vio que era bueno. Y vio a Dios y seguramente también entendió que nuestro Dios es bueno. Todo lo que Dios es y hace le deleitaba. Eso, mis hermanos, es descanso. Ver a Dios, conocerle a Él, ver sus obras y deleitarse en ellas porque son buenas, porque Él es bueno. Amén, gloria a Dios, te exaltamos, Rey, gracias por ese descanso. Desde allí dice la Biblia que Dios bendijo y santificó, o sea, separó un día para que se repitiera ese ciclo y cada semana tengamos la oportunidad de iniciarla deleitándonos en Dios y recordando que Él es bueno y también todo lo que hace es bueno. Pero entonces el hombre pecó. Y este estado inicial de las cosas, este reposo perfecto, deleitoso, desapareció. Y como consecuencia de ellos lo vemos en Génesis 3, la maldición que vino por el pecado de Adán fue que el trabajo se llenó de aflicción y estrés. Algunos yerran al decir que el trabajo es maldición. Les cuento que Adán ya trabajaba antes de
comer el fruto. Porque Dios mismo le dijo: fructificad, multiplicaos, señoread la tierra. Ya él tenía un trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Que el pecado hizo que el plan de Dios inicial para el trabajo también se distorsionara, y por lo tanto ahora el trabajo producía estrés, aflicción. La tierra le iba a dar cardos y espinos. Eso es lo que dice la Biblia. Y por eso hoy estamos sujetos a un trabajo lleno de estrés y cansancio, y que nunca, te digo, nunca va a saciar, porque ya no es el mismo de antes y estamos bajo esa maldición. Pero entonces luego vuelve a aparecer el tema del reposo, ya no en la creación, sino en Éxodo, en Levítico, ahí donde lo estábamos leyendo. Cuando Dios intenta reconstruir este estado inicial de las cosas, y Él elige a Israel como su pueblo, para que entrando nuevamente en el pacto que ya hemos discutido, pudieran acceder a la plenitud del deleite que hay en su reposo. Entonces, el mandamiento del día de reposo, ojo, es un recordatorio del deseo inicial de Dios de que tuviéramos pleno descanso en Él. Pero también no es solo el recordatorio de por allá algo en el Génesis, en la creación, sino que también nos recuerda que Dios tiene toda la intención de cambiar la maldición de la aflicción del trabajo por una restauración completa del alma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias, Señor, por eso. Deuteronomio 5, 12 al 15 dice que el día de reposo era para que descansara tu siervo y tu sierva, tanto como tú. Y luego añade: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con fuerte brazo, con fuerte mano y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En Egipto, Faraón sometía a trabajo forzoso al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. De hecho, mientras estaban sucediendo las plagas para convencer a este terco faraón de que dejara ir al pueblo de la esclavitud, el faraón lo que hizo fue aumentar las labores de los israelitas, porque él pensó en sí mismo: seguro esta gente, este pueblo de Dios está ocioso, y por eso quieren ir a adorar a Dios al desierto. Aquí hay algo muy importante para nuestros días, porque así como en esos días, hoy hay un espíritu faraónico que pone más carga en los hombros del pueblo de Dios para que no lo adoren. Pero así como Dios liberó de la esclavitud de Faraón a Israel, así Dios nos ofrece hoy la libertad del pecado y la maldición que trajo consigo, y para ello es que guardamos el día de reposo, para celebrar, para recordar que no solo Dios quiere recordar ese plan inicial, sino también tiene la intención y el poder de devolvernos a ese estado inicial de las cosas, a la plena libertad y al deleite en su presencia. Otra cosa, en el desierto, antes de que se formularan los 10 mandamientos, Dios ya había instituido el día de reposo cuando proveyó comida, algo que era como un pancito del cielo. ¿Se acuerda cómo llamaba eso? El maná. Puesto que el pueblo de Israel no tenía provisión en el desierto, y entonces empezaron a quejarse: tenemos hambre, aquí nos vinimos a aguantar. Y entonces Dios empezó a mandar comida del cielo, y lo hizo de manera sobrenatural. Y allí establece que en 6 días el pueblo de Israel recogería lo que caía del cielo, y al sexto guardarían para el séptimo, ya que en el séptimo no iba a caer maná y no irían a recoger. Es decir, que iba a cesar el maná. Pero no solo iba a cesar el maná, sino también la obra de recoger el maná. O sea, miren, estamos entre la creación y el éxodo.
Y entre ese tiempo todavía no se había mencionado nada específico con respecto a este ciclo de 6 días de trabajo y descanso. Pero aquí aparece queriendo dar a entender de manera profética que Dios iba a proveer la manera de romper el ciclo de maldición a partir del pecado de Adán, y ya no tendríamos que seguir trabajando con aflicción en la tierra. Y ese descanso del día séptimo era el símbolo de la esperanza que algún día el pan del cielo sería provisto para que nuestra aflicción cesara y entráramos nuevamente al reposo de Dios. Y aquí me empiezo a emocionar. Adivinen quién es ese pan del cielo. Juan 6, verso 48. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Diciendo Jesús acerca de sí mismo, es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, dice Jesús, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí hay una conexión directa con la obra de Jesús y el por qué seguimos guardando el cuarto mandamiento, apartando tiempo para Jesús. Él mismo, cuando estableció la Santa Cena, estableció el pan, es símbolo del cuerpo de Cristo que va a ser partido para darnos vida en él. Cuando resucitó Jesús en el domingo, los primeros cristianos empezaron a congregarse y a celebrar la cena del Señor, recordando la obra del pan de vida hasta que Él vuelva. Entonces el día de reposo también debe ser un día para llenarnos de alegría y de esperanza por la salvación que nos da Jesús. Por eso solo Jesús, siendo Él el pan del cielo, el pan de vida, el maná prometido, el que fue molido y partido para pagar el precio que rompería la maldición de la aflicción de espíritu, Él solo puede decir con toda confianza: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria al Señor por ese descanso que solo Él puede dar. Entonces, ¿cómo debemos descansar? El descanso de nosotros los cristianos no es meramente rascarnos la barriga, no es irnos de paseo, no es simplemente ir al cine o saciar nuestros deseos y anhelos terrenales, sino es ver a Dios, es ver su obra y deleitarnos en ella, es ver a Jesús, es ver su obra y deleitarnos en ella y hallar paz de todas nuestras cargas. Mira lo que dice Isaías 58, versos 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová
y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Ese es el día de descanso. Ese es el reposo del cristiano. ¿Estás cansado? ¿Te sientes agotado? ¿Estás tomando la cultura del mundo, de los pueblos de la tierra, del cansancio, del agotamiento, de la frustración? ¿Quieres entrar al descanso perfecto? Solo hay una forma. Santifica, aparta el tiempo con Dios. Sepáralo celosamente. Ojo con esto, celosamente. Separa tiempo para Dios y su obra. Separa tiempo para adorarlo, pero también para servirle. Separa tiempo para disfrutar el amor de Dios en tu familia, pero también en tu trabajo y también en la iglesia. ¿Por qué no te pones de pie por un momento? Y yo les quiero decir a todos, el cuarto mandamiento fue hecho y sigue vigente para una sola cosa: para recordarnos constantemente, semanalmente, diariamente, que solo vamos a encontrar la plenitud de la vida y el verdadero descanso cuando nos reencontremos con el Señor.